En 1922, un grupo de arqueólogos descubrió una tumba oculta bajo las arenas de Egipto. Semanas después, las muertes comenzaron. Un conde, un arqueólogo, un ayudante, todos murieron en situaciones extrañas. ¿Fue solo una coincidencia o la venganza de un faraón maldito? Pero antes de hablar de la maldición, hay algo que tienes que saber. ¿Quién era realmente Tutankamón? Tutankamón fue un joven faraón de la dinastía 18ª del Antiguo Egipto. Subió al trono con apenas 9 años de edad en una época de fuertes tensiones religiosas. Egipto tenía un panteón con muchos dioses: Ra, Osiris, Isis, Horus, Amón, etc. Akenatón, el padre de Tutankamón, rompió con esta tradición y abolió el culto a casi todos los dioses, especialmente al dios Amón, quien era muy importante en aquel entonces. Akenatón promovió el culto exclusivo a Atón, el dios solar, y lo presentó como el único dios verdadero, convirtiéndose en el más cercano al monoteísmo en la historia egipcia. El monoteísmo es la creencia en un solo dios supremo, a diferencia del politeísmo, donde se adoran varios dioses, que era lo común en la antigua civilización egipcia y griega. Akenatón mandó a borrar los nombres e imágenes de los otros dioses en templos y monumentos. Cuando Akenatón murió, Tutankamón heredó un reino dividido y confundido. Aunque era solo un niño, su reinado marcó el regreso al culto de los dioses tradicionales, especialmente a Amón, el dios supremo de Tebas. Incluso cambió su nombre de Tutankaton, que significa imagen viva de Atón, a Tutankamón, imagen viva de Amón. Los faraones eran considerados dioses vivientes, hijos del dios Ra o de otros dioses egipcios. Para mantener esa pureza divina, se casaban entre hermanos o con sus propias hijas. Al mantener el poder dentro de la familia, evitaban las alianzas con otras casas poderosas que pudieran amenazar el trono. Por ejemplo, Tutankamón era hijo de 2 hermanos, y él también terminó casándose con su media hermana. Aunque esto tenía un sentido político y religioso para ellos, fue muy perjudicial para su salud, ya que aumentó el riesgo de malformaciones congénitas, enfermedades hereditarias y sistemas inmunes debilitados. En el caso de Tutankamón, se cree que su salud frágil fue consecuencia directa de esta práctica. Tenía necrosis ósea, escoliosis, paladar hendido y problemas de movilidad. Esta práctica era algo exclusivo de la familia real. De hecho, en la sociedad común egipcia, los matrimonios eran monógamos y no solían darse entre familiares cercanos. Su reinado fue corto, ya que murió aproximadamente entre los 18 y 19 años. Y lo más curioso es que no se conserva un registro oficial sobre cómo o por qué. En 2005, una tomografía reveló que Tutankamón tenía una fractura grave en la pierna izquierda, justo por encima de la rodilla. En tiempos antiguos, una herida así podría infectarse fácilmente, y sin antibióticos esto significaba la muerte. Pero eso no es todo. En 2010, científicos egipcios analizaron su ADN y encontraron rastros de malaria, y sumada a una fractura abierta, su sistema inmune colapsó. Esta es hasta hoy la teoría más acertada, una combinación de malaria con una infección letal. Otra razón podría ser su delicada salud al ser fruto de la relación de 2 hermanos. Durante décadas se habló de asesinato. Antiguas radiografías mostraban una herida en el cráneo como si alguien lo hubiese golpeado. Sin embargo, estudios más recientes demostraron que ese daño fue causado durante la momificación. Tras su muerte, Tutankamón fue enterrado en una tumba pequeña para su rango, en el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes no es el mismo lugar en el que se encuentran las pirámides egipcias. Las tumbas se encuentran excavadas en las rocas, escondidas para evitar robos. Tutankamón no fue recordado como un gran gobernante. Su nombre fue eliminado de los registros oficiales por faraones posteriores, como si quisieran borrar su existencia. Durante más de 3000 años, su tumba permaneció oculta, intacta y olvidada por el mundo, hasta que en 1922 algo cambió. El arqueólogo británico Howard Carter, tras años de búsqueda frustrada, logró convencer a su patrocinador, Lord Carnarvon, de financiar una última temporada de excavación. El 4 de noviembre de 1922, en el Valle de
de los reyes, el equipo de Carter encontró un escalón tallado en la roca. Era una escalera que descendía hacia una puerta sellada con los cartuchos de Tutankamón. Esta era la única tumba casi intacta que se había encontrado en la historia del antiguo Egipto. El 26 de noviembre, Carter hizo un pequeño agujero e introdujo una vela. Dentro había más de 5.000 objetos funerarios, joyas, cama de oro, tronos, estatuas, armas y por supuesto el sarcófago con la máscara dorada de Tutankamón. Pero junto a los tesoros, según se dice, había algo más. Poco después del descubrimiento comenzaron a circular unos rumores sobre una maldición. Se decía que Carter había encontrado una inscripción cerca de la puerta que decía: la muerte llegará con alas veloces a aquel que perturbe el descanso del faraón. A los meses, el primero en morir fue Lord Carnarvon. Una simple picadura de mosquito se infectó tras una afeitada, desarrollando septicemia. Murió en El Cairo el 5 de abril de 1923. En el momento exacto de la muerte, todas las luces del Cairo y del hotel se apagaron misteriosamente, según testigos. Ese mismo día, su perro en Inglaterra, un Fox Terrier, comenzó a aullar sin control y cayó muerto. Después otros siguieron. George J. Gould, que visitó la tumba, murió de fiebre poco después. Avery Hervey, medio hermano de Carnarvon, también murió ese mismo año. Hugh Evelyn White, un arqueólogo que ayudó a excavar la tumba, se suicidó dejando una nota: he sucumbido a la maldición. Arthur Mace, un ayudante de Carter, también murió de una enfermedad inexplicable. En total, al menos 11 personas involucradas directamente con la tumba murieron en circunstancias extrañas en los próximos años. Los medios de la época explotaron el misterio. La prensa hablaba de la maldición del faraón. Se escribieron libros, se hicieron películas y el mundo entero quedó fascinado con la historia. Pero, ¿fue esto real? Algunos científicos han propuesto explicaciones más racionales. La tumba, cerrada por siglos, podría haber contenido esporas de hongos tóxicos, como el Aspergillus flavus, que puede causar infecciones respiratorias mortales. Otros apuntan a bacterias, gases tóxicos o simplemente la sugestión. Sin embargo, hay algo curioso. Howard Carter, el hombre que pasó más tiempo dentro de la tumba, vivió hasta 1939, 17 años después del suceso. Hoy, los restos de Tutankamón descansan en una urna climatizada en su tumba original. Su máscara de oro y tesoros están en el Gran Museo de Egipto. A pesar de su breve vida, se ha convertido en el faraón más famoso del mundo, inmortalizado por su historia y por el miedo que provocó su maldición. Hay quienes creen que las maldiciones no existen y quienes aseguran que hay fuerzas antiguas que aún protegen los secretos del pasado. Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video.